Su señoría, teniendo en cuenta que en representación de Olmutal no se interpuso recurso en primera instancia, pues estaremos a lo que en buen derecho decide este honorable tribunal. Gracias. Gracias. Entonces tiene la palabra la apoderada de la parte demandante para que se refiera de manera concreta al objeto del recurso planteado por Colpensiones. Gracias, señoría. En primera medida, invoco el principio constitucional de igualdad de las partes y en concordancia con el debido proceso. Al respecto, su señoría y honorables magistrados, frente a los casos de las señoras José Consuelo Cardona Herrera, Marta Cecilia Benítez, la señora Gloria Esperanza Díaz López, en el tema de la concentración frente a los tres procesos, solicito de manera respetuosa y comedida al honorable despacho que confirmen la decisión de primera instancia adoptada por los diferentes juzgados de primera instancia, objeto del presente recurso de apelación, teniendo en cuenta que en primera medida el fondo privado no logró demostrar que asesoró en debida forma a mis representadas respecto de los gastos por administración, teniendo en cuenta que con la ineficacia de la afiliación de la misma no produce efectos jurídicos y no le existe razón al fondo privado de descontar dichos gastos de administración. Respecto de que mis representadas no sean beneficiarias del régimen de transición, quiero manifestar que la obligación de brindar dicha asesoría es de obligatorio cumplimiento y de la ley, y además la ley no admite ningún caso ni excepción alguna frente al tema ventilado. En virtud de ello, solicito a su señoría, reitero, que se mantenga la decisión de primera instancia. De esta manera, dejo a consideración las anteriores alegaciones. Gracias. Gracias. Entonces, para resolver el recurso de apelación y la consulta, la sala examinará si es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definido administrado actualmente por Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad que realizaron las demandantes Consuelo Cardona Herrera, Marta Cecilia Benítez Ávila y Gloria Esperanza Arias. La primera inicialmente afiliada a la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., luego a Protección S.A. y finalmente a All Mutual S.A. La segunda hizo el traslado inicialmente a la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías All Mutual S.A., en la que se encuentra actualmente, y la tercera de la administradora de Fondo de Pensiones Colpensiones a las administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y All Mutual S.A. De manera que la controversia jurídica sometida a consideración de esta instancia judicial se contrae a determinar si es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual efectuado por las demandantes en las condiciones anteriormente destacadas, que sustentan en las pretensiones y en los hechos de la demanda en la falta de consentimiento informado acerca de las ventajas, desventajas o riesgos de ese traslado, como lo concluyó la primera instancia, o en su defecto si el traslado se realizó de manera consciente, voluntaria y con pleno conocimiento de sus efectos, como lo plantea Colpensiones, para revocar, confirmar o modificar la sentencia recurrida. Para resolver, la sala advierte que la demandante Consuelo Cardona, como fundamento de sus pretensiones, señaló que el 26 de diciembre de 1994 se afilió al Seguro Social, el 30 de junio del año 2000 se vinculó a la administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A., luego se trasladó el 27 de enero de 2005 a la administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A. y finalmente se trasladó a la administradora Fondo de Pensiones All Mutual S.A. La demandante Marta Cecilia Benítez Ávila señaló en su demanda que el 29 de marzo de 1990 se afilió al Instituto de Seguro Social, el 1 de noviembre de 1995 se
vinculó a la administradora Fondo de Pensiones All Mutual S.A. y la demandante Gloria Esperanza Arias López señaló que nació el 21 de marzo de 1964, el 16 de abril de 1971 se afilió al Instituto de Seguros Sociales, el 22 de abril de 1994 se vinculó a la administradora Fondo de Pensiones Porvenir S.A., el 10 de agosto se vinculó a la administradora Fondo de Pensiones All Mutual S.A., sin que en ninguno de los casos antes señalados las entidades demandadas cumplieran con la carga y la obligación de información, pues no se les ilustró acerca de las diferencias, beneficios, ventajas de cada uno de los regímenes pensionales, no se les hizo una proyección del monto de la pensión que eventualmente les correspondían para que, debidamente ilustradas al respecto, tomaran una decisión autónoma y consciente. A lo cual se opusieron las demandadas en general, señalando que la afiliación de las demandantes al régimen de ahorro individual con solidaridad está exento de vicios del consentimiento, razón por la cual goza de plena validez conforme a lo señalado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, puesto que la información suministrada a las afiliadas se ajusta a las disposiciones legales y a las normas sobre vigilancia y control que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a las entidades administradoras de fondos de pensiones privadas y las demandantes están incursas en la prohibición de que trata el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Ese es el planteamiento defensivo de las demandadas esencialmente. Para resolver hay que señalar que el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 establece que el sistema de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes que coexisten. Uno de ellos, el régimen solidario de prima media con prestación definida, actualmente administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, para el caso administrado por los fondos privados, en particular por la Administradora Fondo de Pensiones Porvenir S.A., Protección S.A. y All Mutual S.A., quienes son demandadas en este proceso. El literal B del artículo 13 de la Ley 100 establece que la selección de cualquiera de los regímenes previstos en la ley es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o traslado. En relación con la información o la manifestación sobre el traslado de régimen, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la constante jurisprudencia se ha referido a la materia, señalando, entre otros aspectos, lo siguiente. En la sentencia SL 12136 del 3 de septiembre de 2014, con ponencia de la magistrada Elsie del Pilar Cuello Calderón, puntualizó los siguientes aspectos que se permite citar en lo pertinente la sala. Comillas, a juicio de esta sala, no podría arguirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con la simple expresión genérica. De allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondo de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. Más adelante señala, realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es, que la libertad en la toma de una decisión de esta índole solo puede justificarse cuando está acompañada de la información precisa en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción.
Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito del régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente y menos del real consentimiento para adoptarla. Puntos suspensivos, cierro comillas. En similares términos se refirió la misma corporación en la sentencia SL 17595 del 18 de octubre de 2017 con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena, lo mismo que en recientes pronunciamientos como la sentencia SL 1421 del 10 de abril de 2019, la sentencia SL 1452 del 3 de abril de 2019, a cuyo contenido se remite a las partes por razones de celeridad. De manera que a partir de los anteriores referentes normativos y jurisprudenciales es claro que a las administradoras de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad demandadas en este proceso les correspondía demostrar que en efecto cumplieron la carga aludida y le proporcionaron a la demandante la información completa e inteligible, no solamente acerca de las etapas del proceso, las condiciones y efectos de la elección del régimen, sino además el monto de la pensión proyectada en cada uno de los regímenes aludidos. La divergencia en el pago de los aportes a realizar, como las implicaciones acerca de la ventaja o no de la decisión, como la declaración libre acerca de la aceptación de esa situación. Solo con el cumplimiento de esas medidas fundamentales se puede deducir que, en efecto, el traslado cumplió los mínimos de transparencia y lealtad que le impone la ley a las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, examinada la actuación, se advierte que las demandadas no cumplieron esa carga probatoria, pues solamente anexaron a las actuaciones las carpetas administrativas en formato digital de cada una de las demandantes, en las que aparece de cada una de ellas únicamente la sumaria solicitud de vinculación a las administradoras de fondo de pensiones, excepto de la demandada Protección S.A., la cual no incorporó prueba alguna. Porvenir S.A., en efecto, anexó la solicitud de vinculación de Consuelo Cardona Herrera del 30 de junio de 2000, en la que señala, comillas, hago constar que realizo en forma libre y espontánea y sin presiones la escogencia al régimen de ahorro individual, habiendo sido asesorada sobre todos los aspectos de este, particularmente del régimen de transición, bonos pensionales y las implicaciones de la decisión. Asimismo, he seleccionado a Porvenir S.A. para que sea la única que administre mis aportes personales. También declaro que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Igualmente declaro que he sido informada del derecho que me asiste a retractarme dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud, folios 203 del expediente radicado con el número 2018-294. También se anexó el formulario de Gloria Esperanza Arias López, fechado 22 de abril de 1994, que señala, comillas, hago constar que realizo de forma libre y espontánea y sin presiones la escogencia del régimen de ahorro individual, así como la selección de la administradora a fondo de pensiones y cesantías por venir, para que sea la única que administre mis aportes. También declaro que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Cierro comillas. Folio 139 del expediente radicado 2018-308. La demandante Olmutual incorporó el formulario de cada una de las demandantes de fechas 10 de octubre de 2014, 1 de septiembre de 2008 y 10 de agosto de 2007, en las que se consignó en similares términos lo siguiente. De acuerdo con el decreto 692 de 1994, artículo 11, hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones.
Manifiesto que he elegido a la administradora Escandia Pensiones y Cesantías S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Asimismo, autorizo a la administradora Escandia Pensiones y Cesantías S.A. para que tramite a mi nombre la emisión del bono pensional. Declaro que he sido asesorada sobre las implicaciones del régimen de transición, asimismo que conozco que dispongo de 5 días hábiles a partir del diligenciamiento de esta solicitud para retractarme de la afiliación. Folios 162 de la correspondiente a la afiliación 25 15 93 14, afiliación 2014. 2018 319 que corresponde del expediente, ¿no? Que corresponde al folio 106 y afiliación 51 80 72 como la del expediente 2018-294 que corresponde al folio 114 y a la afiliación 40 020 085 con radicación 2018-308. También con respecto a la demandante Marta Cecilia Benítez Ávila se anexó el formulario con pensionar o mutual de fecha 1 de octubre de 1995 que señala, comillas, declaro bajo juramento que realizo en forma voluntaria y libre y sin presiones la escogencia del régimen de ahorro individual con solidaridad y a su vez a la compañía pensionar para que sea la única entidad que administre mis aportes pensionales. Declaro que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Asimismo, declaro que he recibido y conozco el reglamento del fondo y el plan que seleccioné a los cuales me adhiero. Cierro comillas, folio 106, afiliación 95, que corresponde al expediente 2018-294. Como se advierte de la actuación, ninguna de las nombradas demandadas acompañó prueba diferente a la descrita anteriormente que permita establecer la clase, contenido y alcance de la información suministrada a cada una de las demandantes al momento de la vinculación a las administradoras fondo de pensiones del RAIS con los requisitos que la ley les impone a las nombradas entidades, sin que a partir de la citada documental se pueda establecer la información aludida, pues solamente a partir de esa prueba se demuestra la formalización del traslado de régimen y de fondo, pero de ninguna manera soporta ni respalda la información clara, completa y eficaz acerca de los alcances reales y perjudiciales que les permitiera a cada una de las interesadas expresar su consentimiento y a sabiendas de ese conocimiento asumir el riesgo de su decisión, sin que para el caso la sola firma y la expresión contenida en los documentos aludidos de que lo firmaron de manera libre y espontánea y sin presiones, reafirme el consentimiento instruido previo que le impone la ley de manera obligatoria y a cargo de las entidades administradoras de fondo de pensiones, lo que afecta la validez del traslado de régimen, lo cual, como se indicó anteriormente, no fue contrarrestado idóneamente con prueba alguna por parte de las administradoras fondo de pensiones Porvenir S.A., Protección S.A. y All Mutual S.A. demandadas en este proceso. Pues no hay que perder de vista que conforme a la normativa que regula la materia, la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, experto y competitivo, lo que les impone el deber de cumplir esa obligación de manera cuidadosa e integralmente, conforme lo señala la normativa que les impone la obligación. Así se desprende especialmente de los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994 y además les impone la aplicación de todas aquellas normas
que la integran por razón de la naturaleza, como lo dispone el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que sea su fuente. Así lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos. Valga citar el radicado 31.314 y 31.989 de 2008 con ponencia de la magistrada del Pilar Cuello Calderón. De manera que al no probarse por las administradoras de fondo de pensiones demandadas en este proceso que efectivamente le garantizaron a las demandantes una decisión informada que les permitiera expresar de manera libre y consciente la voluntad acerca del traslado, comporta que la afiliación resulte ineficaz, como se desprende del literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Pues es la propia ley la que establece cuál es la consecuencia del incumplimiento de esa obligación, sin que, como se ha repetido a lo largo de esta decisión, pueda relevarse a las administradoras del Fondo de Pensiones RAIS demandadas de probar que suministraron a las demandantes la información que se echa de menos dentro de la presente actuación. De manera que en virtud de las cargas probatorias, como en este caso las demandantes afirmaron en la demanda que las demandadas del régimen de ahorro individual con solidaridad no le suministraron la información completa, clara e idónea que les permitiera adoptar la decisión de traslado de régimen, le correspondía a las demandadas probar que en efecto acataron de manera diligente y competente la obligación que al respecto les impone la ley, lo cual no cumplieron, y en esas condiciones se imponía declarar la ineficacia del traslado, disponiendo la devolución de todos los valores recibidos por las demandadas que hagan parte de la cuenta de ahorro individual de cada una de las demandantes, con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones voluntarias como legales, bonos pensionales, sumas adicionales, todos los rendimientos y frutos, como lo dispone el artículo 1746, sin lugar a deducción de ninguna naturaleza, ni siquiera gastos de administración, más los rendimientos que se hubieran causado, como bien lo dispuso la sentencia de primera instancia. Sin embargo, esta sala advierte que en la sentencia, objeto del recurso y de consulta, esa devolución debe extenderse también a todas las administradoras de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual demandadas en los procesos concentrados, a las cuales se trasladaron cada una de las demandantes, no solo a la última, como se dispuso en la sentencia, razón por la cual, y en aplicación de la consulta a favor de Colpensiones, se complementará la sentencia en ese sentido. De otra parte, y finalmente para responder a otro de los planteamientos de la apelación de Colpensión, hay que señalar que el que las afiliadas sean o no beneficiarias del régimen de transición no releva en ningún caso a las administradoras de fondo de pensiones darle la información completa y eficaz a cada uno de sus afiliados o clientes, porque la normativa que gobierna la materia no hace exclusiones al respecto. Luego se reitera que le correspondía a las administradoras demandadas acreditar la información idónea que efectivamente le solicitaron para el caso a las demandantes. En esas condiciones no prospera el argumento que en ese sentido hace Colpensiones. Tampoco sanea la situación ni torna válido el traslado el que las demandantes hayan permanecido durante más de 10 años en cada uno de las entidades demandadas, ni que se hayan movido indistintamente en administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad.
de manera que en esas condiciones se impone confirmar la providencia apelada con la modificación a que se hizo alusión anteriormente por razón de la consulta que debe absolver esta instancia judicial con respecto a Colpensiones. Sin costas en esta instancia judicial porque no se advierte su causación. Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Tunja, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de junio de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja dentro de los procesos radicados en esa instancia con los números 150013 10 5001 2018 00239 00 radicación interna 2019 1289, el 150013 105 001 2018 00294 00 radicación interna 2019 1290 y 1500 131 05 001 2018 00308 00 radicación interna 2019 1305, adelantados en su orden por Consuelo Cardona Herrera, Marta Cecilia Benítez Ávila, Gloria Esperanza Arias López. La primera de las nombradas contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y las administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Protección S.A. y All Mutual S.A. La segunda de las demandantes contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías All Mutual S.A. Y la tercera contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y las administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y All Mutual con fundamento en las razones expuestas por la sala en esta audiencia. Numeral que quedará del siguiente contenido, comillas. Segundo, como consecuencia de la anterior declaración, por virtud del regreso automático producto de la ineficacia declarada, se ordena a las administradoras de Fondo de Pensiones Porvenir, Protección S.A., All Mutual S.A., a las que se trasladaron las tres demandantes, devolver a la administradora del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones todos los valores que se hubieran recibido y que hagan parte de la cuenta de ahorro individual con motivo de la afiliación de las demandantes, como cotizaciones tanto voluntarias como legales, bonos pensionales, sumas adicionales, todos los rendimientos y frutos como lo dispone el artículo 1746, sin que haya lugar a deducción de ninguna naturaleza, más los rendimientos que se hubieran causado. Cierro comillas. Segundo, confirmar la sentencia en todo lo demás, sin costas en esta instancia, y se ordena la devolución del proceso al juzgado de origen. Los magistrados Julio Enrique Mogollón González, Fanny Elizabeth Robles Martínez, ponente María Isbelia Fonseca González, queda notificada en estrados la providencia y se concluye la audiencia con la firma del acta correspondiente. Gracias.